Bien, hoy quería que reflexionemos juntos en esto de seguir pensando en el tema de la fe, y quería que reflexionemos juntos en esto, ¿no es cierto? La fe tiene tantas expresiones, hemos hablado tanto de la fe en este tiempo y todo este año. Hoy quisiera que pensemos en esto, particularmente en que la fe es algo que nos ejercita o es algo que se ejercita. Vos podés tener fe, podés tenerla, de hecho la tenés porque dice que es un don, un regalo de Dios. La fe viene de Dios y la fe es depositada, sembrada por Dios en cada una de nuestras vidas. Ahora vos podés ejercitar tu fe, podés crecer en tu fe o tu fe se puede empequeñecer. De hecho, siempre nuestra fe tiene más espacio para crecer. Acuérdense allí el desafío de los discípulos, ¿no? Cuando el Señor les decía justamente que su fe necesitaba crecer y desarrollarse. Yo quiero tomarme en esta mañana, perdón un segundito, quiero tomarme un vaso de agua. Quiero tomarme de una historia conocida quizás por la mayoría, y si no, rápidamente igual la voy a repasar. No la vamos a leer porque es muy extensa, está todo en todo el capítulo 27 del libro de Hechos y parte del capítulo 28. Así que ustedes probablemente la recordarán, y tiene que ver con ese último viaje que hace el apóstol Pablo. Un viaje bastante significativo, podríamos decir bastante accidentado, pero lleno de un montón de lecciones que nos sirven a nosotros hoy en día, y parte de ellas quiero tomar. La fe no es justamente, pensando en esto que vamos a compartir, nos ayuda a entender que la fe no es algo estático o rígido. La fe en tu vida no es algo estático ni rígido, ni mucho menos algo que se satisface por medio de acciones o actividades religiosas. Por ejemplo, venir un domingo acá, o si mi fe es, o yo tengo fe porque voy los domingos a la iglesia. Bueno, la fe no es eso. Eso es una práctica religiosa que en todo caso revela la fe que hay en tu corazón. Pero no puedes decir que tenés fe por venir un domingo o por asistir a un grupo de vida o por hacer determinadas actividades. Yo trabajo en tal o sirvo en tal ministerio, estoy en tal proyecto de vida. Bueno, todo eso en todo caso es consecuencia de tu fe, pero eso no es la fe. La fe es algo mucho más dinámico. La fe es algo activo. La fe es un músculo que se ejercita todas las veces que Dios nos desafía en algo o algo en nuestra vida. ¿Amén? Esta historia de Pablo nos ayuda un poco a entender algunas de estas cosas. Allí en capítulo 27 y 28 cuenta un poco esta historia. Pablo había estado preso ya en el último tiempo de su vida y de su ministerio, y en medio de un proceso largo que después, si querés, léelo en el libro de Hechos, si no te acordás, pero de ir pasando de gobernantes a reyes, etcétera, etcétera, y sosteniendo la acusación que había sobre él, el apóstol Pablo acude a hacer una apelación al César, algo que podía hacer como ciudadano romano, apelar al César, ¿sí? Es decir, cuando ya lo habían juzgado por todos lados, él dice, no, yo voy a apelar al César, que sea el César el que me juzgue. Entonces, para eso tenía que ser trasladado a Roma. Y en ese traslado, llegar a Roma era el anhelo de su corazón, Pablo quiso toda su vida llegar a Roma, no porque quería conocer Roma, no porque era como ir a, qué sé yo, Estados Unidos, conocer Nueva York o Washington, ¿no? Quería ir a Roma porque era como la cumbre de su ministerio. Él había sembrado el evangelio por todos lados. Es más, había discípulos de él que ya habían comenzado congregaciones en Roma, y él anhelaba en su corazón llegar a Roma. Pero todavía el Espíritu no se lo había permitido. Había un montón de cosas antes que tenía que hacer. Así que él estaba ansiando llegar a Roma. Ahora fíjate las circunstancias en que Dios lo lleva a Roma. Pasa primero, está enjuiciado, está en la cárcel, etcétera, etcétera, y apela al César, y ese va a ser el camino que lo va a llevar
y lo va a conducir a Roma. Así que lo suben a un barco, le asignan a él, a un tal Julio, que era el centurión que estaba a cargo de cuidar a los presos, a los presidiarios, va con otros presos más, suben a un barco que no era un barco militar, sino que era un barco comercial, suben a ese barco y ahí empieza una historia impresionante, ¿no? Que, insisto, léanla después para ver los detalles. Va con otros dos compañeros, con Lucas, que es el que escribe la historia, libro de Hechos, y con Aristarco, dos compañeros de ministerio. Qué lindo es pasar algunas cuestiones en nuestra vida y en nuestro ministerio cuando nos toca afrontarlas con compañeros, con colaboradores, con hermanos, con amigos de la fe. Es distinto que pasarla solo. Bueno, ahí estaba. Bueno, arrancaron allí su viaje y en ese viaje, por supuesto, como era un barco comercial, también iba el dueño del barco, iba el capitán del barco, iba la tripulación del barco, iban los otros prisioneros y también iban pasajeros comunes. Todos esos iban en el barco. La cuestión que, ya saben cómo es la historia, el barco arranca, empieza a haber dificultades en el viaje, va contra el viento, es decir, va contra el viento y eso empieza a generar un montón de dificultades, hasta que llegan a un determinado lugar y que se llama justamente Buenos Puertos, y allí es donde se detienen y Pablo les dice, miren, este viaje no puede continuar, porque vamos a quedar todos acá, vamos a fallecer en este viaje si nos aventuramos y seguimos más. Pero por supuesto, Pablo, ¿qué era? Era un prisionero, imagínate un prisionero diciéndole al centurión, al capitán del barco, muchacho, no hay que seguir. Nadie le hizo caso. Y siguieron viaje. Bueno, ¿qué pasó con esa trayectoria? Se empeoró el viaje, etcétera, etcétera. Ya conocemos una tormenta que duró durante por lo menos 14 días, que hizo que tuvieran que soltar todo lo que tenían en el barco. No veían absolutamente nada, ni de día ni de noche, no podían reconocer siquiera cuál era el día, cuál era la noche, era tan oscuro todo el tema, imagínate esa historia, en el medio del mar, 14 días, hasta que finalmente el barco se destruye, allí en la isla de Malta, y llegan, pero se salvan la vida a todos porque Dios le había dado a Pablo una palabra y una promesa de que eso iba a suceder. Y la historia termina, te la spoileo, termina justamente llegando primero a Regio y después finalmente a Roma, al lugar que Dios le había prometido que iba a llegar. Yo quiero que pensemos en este camino del ejercicio de nuestra fe. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la salvación es el primer ejercicio en nuestra fe. ¿Cuántos acá han tomado la decisión de fe de seguir al Señor Jesús? Declárenlo, levanten su mano. ¿Cuántos tomaron la decisión de fe de seguir a Jesús como su Señor y Salvador? Bien, esa es la primera y más importante decisión de fe de nuestras vidas, porque es la que garantiza nuestra salvación, es la que garantiza nuestra vida eterna. Es entender que a partir de ese momento nosotros comprendemos, entendemos y aceptamos la obra de Cristo para nuestra vida y empezamos a caminar en esa dirección. Pablo lo hizo así. ¿Se acuerdan también la historia de la conversión de Pablo? Les leo un pedacito. Dice: el Señor le dijo, en este caso Ananías, ve por él, es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, hasta ese entonces, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Te remarco esta frase: recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo
de Dios. Nuestro primer ejercicio de fe, como el de Pablo, es creer en Jesús. Cuando nosotros creemos y tomamos y hacemos ese ejercicio de fe, sucede algo sobrenatural en nuestras vidas. Caen las escamas de nuestros ojos. Lo que antes no veíamos, ahora lo vemos. ¿Les pasó así o me pasó a mí solo? Pasa así, ¿no es cierto? Es como que de repente descubrís algo nuevo, decís, wow, esto no era así, resulta, ahora veo de una manera distinta. La fe nos permite ver cosas que antes no veíamos, nos permite ver y entender la salvación. Ese es nuestro primer ejercicio de fe, la primera vez que ejercitamos nuestro músculo de la fe. Nos permite entender esto, pero junto o de la mano de ese primer ejercicio de fe, que es la salvación, viene algo que a veces pasa desapercibido, que es el llamado de Dios, el propósito de Dios. Porque cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da esa oportunidad de ser salvos, también junto con eso viene de la mano un propósito para nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Repaso, para nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Porque va a llegar un momento en que gracias a esa fe, gracias a ese ejercicio de fe, nosotros vamos a ir a la presencia del Señor, estamos en el cielo, el paraíso, en moradas, digamos, un montón de cosas preciosas que la Biblia dice que vamos a vivir justamente por haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero hay una parte que todavía tenemos que transitar acá. No les voy a preguntar quién tiene ganas de irse mañana a la presencia del Señor, ¿no? Pero la verdad que sería espectacular, digamos, irnos a la presencia del Señor es espectacular. Ahora, lo más probable es que queremos quedarnos un poquito agarraditos acá. Pero está bien que nos quedemos agarrados acá, pero si no vamos a quedar agarrados acá, entendamos por lo menos cuál es el propósito por el cual estamos acá. Entendamos que junto con ese momento de fe, con esa revelación de fe, cuando cayeron las escamas de nuestros ojos, el Señor también nos dio un propósito. Ese propósito no es subsistir acá a los años que tengamos. No es decir, bueno, voy, está bien, Señor, no sé cuándo va a llegar el día que me vas a llevar, pero mientras tanto sobrevivo acá. No es así. Junto con la salvación, el Señor nos da propósito. Y ese propósito en la vida de Pablo fue clarísimo, clarísimo. Le dijo, bueno, Pablo, vos ahora sos salvo, pero junto con esa salvación viene un propósito. Vos le vas a predicar primero le vas a predicar a los judíos, pero le vas a predicar también a los que no son judíos. Y escúchame, no le dijo así, ¿no? Pero yo prestaría atención. Le vas a predicar a reyes. Y todo eso sistemáticamente se cumplió en la vida de Pablo. De hecho, que les dije que apeló al César, o sea que en algún momento se habrá encontrado cara a cara con el César, así que hasta el César le habrá predicado. Hizo todo eso Pablo porque entendió que junto con la salvación venía un llamado, un propósito para su vida. La primera pregunta de todo corazón que yo quiero hacerte en esta mañana es, ¿descubriste ya, entendiste que junto con la salvación que el Señor te dio también un propósito para estos años que vas a vivir acá en la tierra? Amén por los que dijeron amén. Y por aquellos que a lo mejor lo están pensando, quiero animarte en esta mañana, en serio, en el nombre de Jesús, a que caigan las escamas de tus ojos y puedas descubrir que hay algo que Dios quiere hacer con tu vida en estos años. Ponele la cantidad que quieras, total, igual el que lo sabe es el Señor. Le querés poner 100, ponele. Yo si quiero le pongo 100, pero no me dan los cálculos igual, ¿no? Pero salvo que entre una onda Matusalén o algo, pero no. Pero la salvación
viene con un propósito aquí en la tierra. Así que yo sé que todo lo que estamos acá sentimos que hemos tomado esta decisión de fe. Nuestro primer ejercicio de fe. Pero quiero decirte, junto con ese ejercicio de fe, necesitas encontrar el propósito. Porque cuanto más rápido encuentres ese propósito, mejor vas a vivir la plenitud de los años que te queden por delante. Porque a veces tomamos el desafío de fe y después empezamos a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Les digo honestamente, a veces encontramos creyentes, cuando digo creyentes son personas convertidas, es decir, que ya asumieron, ya entendieron que Dios los salvó. Que si les preguntás te van a decir sí, claro, pero que no saben qué hacen acá en la tierra. Y dan vueltas y están siempre. Y después quiero decirte una cosa. Cuando no descubriste tu propósito, empezás a entrar en una zona turbia, que es la zona del sinsentido, de la queja, del desgano, del que siempre te falta algo, de que no encontraste el propósito. Entonces, junto con la salvación, ese primer ejercicio de fe es justamente poder encontrar el propósito. ¿Amén? Yo te desafío en esta mañana, querida iglesia, querido hermano, querida hermana, a que busques ese propósito si todavía no lo tenés. Y si el Señor te lo dio, por favor, en el nombre de Jesús, deja de dar vueltas en relación a eso. Empezá a tomarlo como una responsabilidad, empezá a vivirlo, empezá a experimentarlo. Dios te va a respaldar, el Señor te va a respaldar. No fue fácil para Pablo, no fue fácil para él, porque él tuvo primero que ir a determinado lugar, no era aceptado. Acuérdense que venía de perseguir a los creyentes. Sin embargo, ese propósito marcó la vida de Pablo. Dios tiene propósitos cuando nos llamó y cuando nos salvó. La verdad, los podemos vivir o no. Eso no quita tu salvación, te lo subrayo. Pero te perdés la oportunidad de hacer lo que Dios quiere. Y algún día, sí, cuando estés en la presencia de Dios, vas a tener que rendir cuentas por qué no viviste ese propósito. Otra vez, te vas a salvar como por fuego, dice la Biblia. Porque el Señor ya te dio la salvación. Pero qué vergüenza, ¿no? Estar en la presencia de Dios, decirle, Señor, la verdad que pasé toda mi vida dando vueltas. Segundo, nuestro segundo ejercicio clave de fe es dejarnos transformar. El texto nos muestra que Dios llevó a Pablo y a todos a buenos puertos. Dios siempre va a llevarnos a buenos puertos, pero en el camino Dios busca que seamos transformados. Muchos somos salvos, pero desconocemos en parte que el desafío de Dios es que Él busca que seamos transformados. Pablo se dejó transformar. No sé si estaba tan contento en las transformaciones que Dios le proponía o en la forma que Dios les proponía las transformaciones, pero se dejó transformar. Acuérdense lo que hacía Pablo. ¿Se acuerdan lo que hacía cuando se encontró con el Señor? María, menos mal que vino María que siempre... ¿Qué hacía María? Perseguía a los cristianos, pero no es que los perseguía así, ay, te voy a correr. ¿No? Los maltrataba, los buscaba, los encarcelaba y en algunos casos veía cómo los mataba. Participó de la muerte de Esteban, gracias María. Es decir que Pablo
hasta ese momento Saulo estaba totalmente convencido de lo que estaba haciendo. Era un tipo de bravo, digamos, ¿no? Bravo. Sin embargo, y fíjense que dentro del llamado hermoso que el Señor le da, porque le dice, mirá, le vas a predicar a gentiles, a los judíos, le vas a predicar a los reyes, el Señor le pone algo que parece como entre paréntesis, pero Dios nunca te pone algo entre paréntesis, se lo dice bien clarito. Le dice, vas a saber lo que es sufrir, porque esa era la característica de Pablo. Hizo sufrir a otro, así que a Pablo lo apedrearon, lo maltrataron, una tercera parte de su ministerio estuvo encarcelado, vivió este naufragio y quién sabe cuántas otras cosas que a lo mejor ni siquiera están escritas. O sea que no es que la pasó bien del todo, ¿no? Sin embargo, él sabía que ese proceso era para transformar a un tipo con las características que él tenía en alguien que podía escribir 1 Corintios 13 y hablar acerca del amor, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras cosas. Que fuera capaz de dar su vida por otros, de amar a la iglesia tan profundamente como él la amaba. Pablo se dejó transformar. Quiero decir una cosa, queridos hermanos, con todo mi corazón. En esta iglesia, mientras Dios nos permita, siempre vamos a hablar de la transformación. A algunos no les gusta esto. Algunos consideran que quizás el proceso de salvación es solamente eso. Dios te salvó y a partir de ahora viví como quieras, hacé lo que quieras. Sin embargo, eso no es bíblico. Dios nos salva para transformarnos. La iglesia no es un lugar para anestesiar a los enfermos. La iglesia es un lugar para que los enfermos sean sanados. Si Dios me trajo, cuando hablo de la iglesia no me refiero a este lugar físico, ¿no? Me refiero a nosotros, a este cuerpo espiritual. Si Dios me trajo a este cuerpo espiritual, me incluyo, quiero que sepan que me incluyo, soy parte de este cuerpo espiritual, es para ser sanado, no para ser anestesiado, no para que mis cosas pasen como si no pasara nada, sino justamente para ser sanado. Este lugar, la iglesia, no es un lugar para mantener a los cautivos contenidos, ¿sí? Sino para qué, dice la Biblia, para ser libertados. Así que si Dios te hizo parte de esta iglesia, no es para que dentro de la cautividad con la cual viniste o la cautividad con la cual recibiste al Señor, de la cual el Señor ya te dijo que eras libre, siga gobernando tu vida y mantenerte calentito, contenido dentro de esa cautividad y decirte, bueno, está bien, va a andar bien, no te hagas problema, sino es en el nombre de Jesús para que definitivamente seas liberado. Así que si este es un año de fe, en el nombre de Jesús, sé libre, seamos libres de nuestra cautividad. No nos quedemos solamente ahí contenidos, vengo, escucho un mensaje, me va bien, me encanta, pero después sigo cautivo, contenido dentro de esa misma cautividad. No es un lugar para mantener alegres a los quebrantados de corazón, sino ¿para qué? Para que sean sanados. Porque la iglesia puede hacer eso, sí, hay quebrantados de corazón. Y claro, cuando venimos acá, cantamos, nos alegramos, la pasamos bien, pasamos un buen momento. Pero si en la semana tu corazón sigue quebrantado, en el nombre de Jesús es el momento de que seas sanado. Porque Dios vino para sanar.
a los quebrantados de corazón, no solamente para que nos alegremos momentáneamente. No es un lugar para darle bastones a los ciegos, para que anden un poquito mejor, sino que es un lugar para que los ciegos, que dice la Biblia, recobren la vista, vean. Así que si hay cosas en las cuales llegaste aquí o estás viviendo una vida de ceguera, este no es un lugar solamente para darte un bastón y más o menos que puedas andar por la vida un poco mejor, sino que es un lugar para que recobres la vista y veas como Dios ve. Transformados. La fe nos transforma. Tu camino de fe, mi camino de fe, no es un camino de conformación, es un camino de transformación. Y esto es importante que lo vivamos todos los días de nuestra vida. Doy gracias a Dios porque en este camino hermoso el Señor nos ve permanentemente la posibilidad de ver vidas transformadas. Cada una de sus vidas son transformadas. Mi vida es transformada. Pero quiero darte una noticia, hay más por ser transformado. Me encantó escucharlo a Sergio hoy a la mañana compartir su testimonio. Compartir un pedazo, una versión, un pedacito de su testimonio, ¿no? Ahora, cuando lo conocimos a Sergio hace unos meses, unos años atrás, ¿quién se iba a imaginar que Sergio iba a dar testimonio de la importancia del laburo, por ejemplo? No, es bueno lo que estoy diciendo, no es bueno. No, ustedes se ríen. No lo estoy diciendo mal ni para pegarle a Sergio. Al contrario, quiero decir que Sergio tiene autoridad cuando compartió lo que compartió esta mañana. Como tiene autoridad para muchas otras cosas que lo escuché compartir en su testimonio de aquí al frente. Pero ¿sabes por qué tiene autoridad al decirlo? Porque lo experimentó. Porque lo vivió. Así que yo tomo, cuando Sergio dice, oren por sus trabajos porque Dios les va a dar trabajo, ¿cómo no lo voy a tomar? ¿Me entendés? Lo veo a Junior. No sé cuántos lo conocen a Junior. Gracias por venir hoy, Junior, por estar con nosotros. ¿Qué edad tenía Junior cuando viniste a la iglesia? 15 años tenía Junior. Bueno, algunos de nosotros tuvimos la bendición de conocerlo a Junior y a Néstor, su hermano, cuando vinieron con 15 años a la iglesia. Y estaban solitos, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Sin su mamá, solitos acá. Y la iglesia fue como su lugar. ¿No, Junior? Hoy, Junior es un hombre de Dios que... ¿Cómo se llama lo que haces, Junior? Porque no quiero decir cosas que no me salen las palabras. Iba a decir youtuber, pero no sé si youtuber. No, ya le pifié, ¿ves? ¿Cómo se llama? Listo, artista. Con eso me la definió. Él canta canciones para el Señor, digamos, es conocido, digamos, graba, ahora está por grabar un disco, está en las redes, etcétera, etcétera. ¿Transforma o no transforma, Señor? El camino de fe es un camino de transformación. Por eso necesitamos ejercitar nuestra fe en la transformación. Y yo sé que muchos, quizás más de los que debería ser, están luchando con esa transformación. Viste que el ejercicio es algo que a uno no le sale, a mí por lo menos no me sale fácilmente, ¿no? Porque implica hacer algo que justamente te lleva a esforzarte, te lleva a hacer algo que está fuera de lo que sale de tu comodidad. Pero la fe que lleva a la transformación implica justamente
ponerte en esa dirección, tomar las decisiones que tenés que tomar y estar convencido que Dios te va a transformar en eso, que Dios te va a transformar. Por favor, te animo, querida iglesia, en el nombre de Jesús, a que en aquellas cosas que sabes que estás luchando, te dejes transformar en el nombre de Jesús, porque hay algo extraordinario detrás de eso, detrás de ese ejercicio de fe. Déjame contarte que en este relato, porque pareciera que me fui de tema, pero vuelvo, déjame un ratito, vuelvo. En este relato del naufragio de Pablo, que ustedes después van a leer en sus casas, muy desesperados, cuando lleguen, van a buscarlo, van a leer. Hay varias cosas, les voy a leer solamente algunos versículos. Versículo 10 del capítulo 27. Dice, esto les dijo Pablo al principio, ¿no? Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco, y siguieron adelante. Otra parte, versículo 15, dice, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Versículo 18, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con toda fuerza contra nosotros, comenzamos a arrojar la carga por la borda. Versículo 19, al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Versículo 20, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Hay malas decisiones en nuestro camino de fe que justamente nos debilitan en la fe. Déjame que subraye algunas. La primera, no escuchar el consejo de Dios. No escuchar el consejo de Dios. No vamos a ser transformados si no escuchamos el consejo de Dios. Miren, estamos haciendo como iglesia un plan de 40 días de ayuno, ¿no? De los malos pensamientos, ¿no? ¿De qué? Gracias. Yo lo estoy haciendo pero no me acuerdo el título. Si digo cualquier verdura, cambio de pensamiento. Bueno, pensamientos erróneos. Puede ser un plan más. O puede ser un plan que te ayude a cambiar tu vida. Yo estoy seguro que de los 40 días, por lo menos uno te va a pegar en el centro, ¡tac!, ahí de lo que Dios quiere transformar o cambiar en tu vida. A mí me van pegando varios, así que por ahí alguno te va a dar a vos también. Ahora, hay malas decisiones y entre esas malas decisiones no escuchar el consejo de Dios. Cuando Dios te plantea algo y te dice, en esto tenés que cambiar, no escucharlo es justamente tomar una mala decisión de fe. A Pablo no lo escucharon, no lo escuchó ni el centurión, no lo escuchó el capitán del barco, no lo escuchó la tripulación, no lo escucharon. A veces el consejo viene, no sé, de alguien mismo de la iglesia, de un hermano, del pastor, de la pastora, de tu facilitador, colaborador, o simplemente un hermano tuyo en la fe, de tu esposo, de tu esposa. No lo querés tomar. Lo desoís. Mala decisión. El barco quedó atrapado en la tempestad, decía, y nos dejamos llevar a la deriva. Nos dejamos llevar a la deriva. Había un trayecto, una cosa, me olvidé la diapositiva, pero no importa. Pero hay fíjate a ver si volvemos atrás, un segundito, perdón. Cuando está el itinerario, hay todo un trayecto de 14 días donde el barco estaba a la deriva. Y nuestra vida, no importa, no te hagas problema, ya lo vieron. El único que no lo vi fui yo, pero todo lo demás lo vieron, quédate tranquilo. Ahí está, mirá, todo ese trayecto amarillo, 14 días, todo eso es mar, mar abierto, 14 días el barco a la deriva.
Te digo una cosa, cuando Dios te plantea un desafío para transformar tu vida, y ese desafío es un desafío de fe, lo peor que podés hacer, o lo que sucede cuando no escuchás, es que empezás a andar a la deriva. Empezás a andar sin ver, y entonces perdés la expectativa, no sabés qué es lo que tenés que hacer, no sabés qué es lo próximo que tenés que hacer. Te levantás cada mañana y decís, ¿y hoy qué hago? Vivo nomás, no sé. Tu vida empieza a andar a la deriva. Mala decisión para el camino de fe. Más adelante, versículo 18 dice, comenzaron a arrojar toda la carga por la borda. ¿Alguna vez usaste esta frase? Yo voy a tirar todo por la borda. Y empezás a tirar las cosas por la borda. Empezás a tirar las cosas que son útiles, que Dios puso en tu vida, las empezás a tirar por la borda. Entonces Dios te dio dones, lo tirás por la borda. Dios te dio experiencias de vida, las tirás por la borda. Dios te dio desafíos, los tirás por la borda. Dios te dio palabras de aliento, las tirás por la borda. Empezás a tirar por la borda las cosas importantes que Dios te dio en la vida. Mala decisión de fe, no te sirve para la transformación cuando empezás a tirar las cosas por la borda. Al tercer día sus manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Conjunto, ¿qué son los aparejos? El conjunto de palos, cuerdas y velas que son las que le dan fuerza, dirección y sentido al barco. Empezás a perder el rumbo de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tirás por la borda y tirás al mar justamente lo más importante, aquello que es lo que te daba orientación, lo que te daba sentido. Perdés el rumbo de la transformación. Y al final, dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá pasamos en algún momento por este proceso. Quizás alguna esté pasando por este proceso, o quizás algunos lo tendremos que volver a pasar. Momentos en los cuales tiramos las cosas por la borda, momentos en los cuales sentimos que estamos a la deriva y momentos en los cuales perdemos toda esperanza incluso de Dios y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Bueno, quiero animarte en esta mañana a que contrastes con el desafío de fe que justamente tiene que ver con la actitud de Pablo. Pablo supo escuchar la palabra de Dios, Pablo supo apoyarse en las promesas de Dios porque sabía que iba a llegar a Roma, Pablo supo tomar decisiones sabias aún en medio de las circunstancias. Entonces, cuando eso sucede, tu fe se ejercita. Tu fe se ejercita. Cuando en medio de las circunstancias sabes escuchar la palabra de Dios, sabes apoyarte en lo que Dios ya te mostró que iba a suceder y sabes tomar decisiones sabias conforme a lo que Dios va a hacer. ¿Amén? Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, que el que me comenzó la buena obra en ustedes, en cada uno de nosotros, que dice, será fiel en completarla. Otra versión dice, irá perfeccionándola hasta el día de Jesús. Dios busca nuestra transformación. Nuestro segundo gran desafío de fe es dejarnos transformar conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Tercero, termino con este. 3 nada más, ¿oye? Estuve bueno. Nuestro tercer ejercicio de fe es entender que nosotros tenemos que ayudar a otros a que sean salvos. Podés pasar toda tu vida acá, disfrutar de muchas cosas del Señor, hacer incluso cosas para el Señor, pero el desafío que Dios quiere es que otras personas sean salvas a través tuyo. Veo ministerios preciosos, poderosos en esta iglesia. Hay personas que han sido rescatadas de cosas terribles en esta iglesia. ¿Para qué? Por supuesto, para bendecir tu vida,
¿Pero qué más? Para salvar a otros. Si Dios te rescató de algo, si Dios te salvó de algo, si Dios hizo algo importante en tu vida, ya está, ya lo hizo con vos. Sea agradecido, fenómeno. Pero ahora que viene, tenés que rescatar a otros que están en la misma situación, que viven lo mismo que a vos te tocó vivir. Pablo estaba ahí en medio de la embarcación, pero gracias a que Pablo estaba ahí, se salvaron los otros 276 tipos que estaban ahí, tipos y tipas, no sé, que estaban ahí con él, personas que estaban con él. Gracias a que Pablo, cuando Dios lo llamó, entendió cuál era el llamado de su ministerio, durante toda su vida se salvaron cientos, miles de personas. Muchos de nosotros todavía somos salvos por alguna palabra que recibimos de parte de Dios a través del apóstol Pablo, como en esta mañana. Entonces, ¿hay importancia en tu vida como para salvar a otros? ¿Sos tan importante como para que otros sean salvos a través tuyo? Claro que sí. Y esto es extraordinario. Versículo 27, capítulo 27, versículo 22 al 24 dice: pero ahora los exhorto, Pablo, a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Escuchá este mensaje. Imagínate a vos, Dios te rescató de algo, no sé, lo que sepas. No voy a poner ningún ejemplo para que nadie se sienta aludido, pero estoy seguro que todos nosotros hemos sido rescatados de algo o de muchas cosas de parte de Dios. Imagínate diciéndole estas palabras a otro: te doy ánimo, querido, querida. ¿Sabes por qué? Porque no vas a perder tu vida, sino que solo se perderán aquellas cosas que no pertenecen o no son fundamentales para vos. Comunicando el mensaje. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, dijo Pablo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que compadecer ante el emperador. Le dio otra vez la visión. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Si tu vida acá en la tierra es como estar navegando en una barca hasta que llegues a la presencia del Señor, hay gente que navega con vos, ¿o no? Está tu familia, están tus vecinos, están tus amigos, están tus, qué sé yo, tantas personas que navegan con vos. Qué hermoso sería que, como Pablo, todos ellos sean salvos. Todos ellos sean salvos. Por lo que Dios haga a través de tu vida. Así que ánimo, les dijo: señores, confío en que sucederá tal y cual Dios me lo dijo. La fe de Pablo fue la que le permitió dar testimonio, como escuchábamos esta mañana de Sergio, autoridad y bendición para las demás vidas. Fíjense lo que Pablo hizo en todo este proceso. En primer lugar, advirtió, aunque nadie lo escuchó, y esto es una primera enseñanza para nuestra vida. Hay cosas que vos podés compartir con otros, que vos le podés decir a otros. No significa que te vayan a escuchar, no significa que te vayan a hacer caso, no significa que se vayan a convertir, no significa, pero tu función es hacerlo, porque Dios ya te lo mostró. A ver, querido, si Dios te sacó de un problema, Dios te sacó de una adicción, vos lo que tenés que hacer es advertirle a otros para que no caigan en eso. Ayudar a otros para que no les suceda. Te van a escuchar, y qué sé yo si te van a escuchar. Puede ser que no te escuchen, pero tu tarea, tu ministerio y mi ministerio es advertirle que eso no pase. Tenés que ayudar a otros como Pablo lo hizo, advirtió. Pablo animó, cuando todos habían perdido el aliento, ¿qué hizo Pablo? Los animó. ¿Sabés qué es? Yo creo que el tema del ánimo es una de las funciones más claves que los creyentes tenemos que compartir con otros en estos días, te lo digo en serio. Todo el mundo está desanimado,
Todo el mundo está desanimado. Hablas con alguien y está desanimado, hablas con otro está desanimado, hablas con un hermano y está desanimado. Todo el mundo vive desanimado. Ahora, en el nombre de Jesús, Pablo, en el medio de la tormenta, en el medio de que se le estaba rompiendo la barca, un montón de cosas, en el medio que no veían nada, les decía, ánimo, ánimo. Decirle, este es el momento de él. Decirle al que está atrás, adelante, decirle, ánimo, ánimo. Vamos, ánimo, 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 ánimo. Ánimo, iglesia. Te pueden escuchar o te pueden ignorar. Te pueden escuchar o te pueden ignorar. Pero quiero decirte una cosa. Cuando vos transmitís ánimo, lo transmitís en el nombre del Señor. Cuando vos transmitís ánimo, lo compartís en la fe que tenés en Cristo Jesús. Cuando vos compartís ánimo, lo compartís en la palabra de Dios. No en tu motivación, en tu automotivación, en dale querido, dale querida. No, lo compartís en el poder de Dios. Así que, querido hermano, querida hermana, si alguna vez yo, como pastor, te digo ánimo, nunca creas que te estoy verseando. Nunca creas que te estoy palmeando el hombro. Nunca creas que te estoy diciendo palabras de salamero. Te estoy dando palabra de Dios porque Dios me lleva a darte ánimo. Y lo mismo tenés que hacer vos con la vida de quienes te rodean. Porque la palabra de Dios siempre da ánimo. Porque Dios es un Dios de fe, de esperanza, de expectativa, de propósito. Fíjate, lo tercero, Pablo tomó autoridad. Al principio no lo escuchaba nadie, ¿sí? Y claro, era un prisionero. Estaba de prisionero, escúchame, ahí estaba el centurión, estaba el capitán del barco, estaba el dueño del barco, estaba la tripulación, todos sabían más que él, era un pinche ahí. Ni siquiera un pinche, era un prisionero. Pero el prisionero tomó autoridad sobre la situación, aún siendo el de menor rango. Querido, querida hermana, no importa el rango que la vida te dio, no importa la edad que tengas, no importa la condición social, no importa, solamente importa que Dios es quien te concede autoridad para dar ánimo, para exhortar, para animar y para bendecir la vida de otras personas. Entonces eso lo tenés que tomar en el nombre de Jesús. No vuelvas a esa condición de esclavo, de preso allí, o te sumes a todo el malestar que todos los demás tienen, sino en el nombre de Jesús. Toma autoridad, la autoridad que Dios te dio, la autoridad que Dios me dio para poder bendecir la vida de otros. Amén. Pablo les dijo que coman cuando estaban totalmente debilitados. Hacía 14 días que no comían. Pablo les dijo, muchachos, coman. Coman. Evitó que los marineros se escaparan. Cuando los marineros vieron que se complicaba el asunto, quisieron cortar el bote salvavidas y rajarse. Pablo tomó autoridad y evitó que se fueran los marineros. Manejó la tripulación. Gracias a Pablo, 276 personas se salvaron todos. Pablo siempre supo que y yo siempre vamos a saber que vamos a llegar al cielo, que vamos a llegar a la presencia del Señor. Así que todo lo demás es simplemente transitar nuestra vida bendiciendo a otros, dando ánimo a otros, exhortando a otros, ayudando a que otros transformen su vida. Amén. Termino. El texto termina diciendo, los hermanos de Roma, llegó Pablo, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos, y al verlos
Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener en su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Y dice que allí en Roma recibía gente y le predicaba el evangelio, una cosa de loco. Estaba preso, llegó a Roma, al lugar que él deseaba tanto, y ahí le dieron prisión domiciliaria, tenía con una guardia que lo custodiaba y predicaba el evangelio a todos los que iban. Ejercitar nuestra fe nos permite entender que Dios siempre nos va a llevar a buen puerto, siempre nos va a llevar al mejor lugar, atravesemos la situación que atravesemos. Pero eso implica ejercitar nuestra fe para entender nuestro propósito, nuestro llamado, para entender que vamos a ser transformados y necesitamos ser transformados y para bendecir la vida de otros. Si entendemos esas tres cosas, entonces viviremos experiencias como las de Pablo. Si no, viviremos una vida igual, transitaremos la vida igual que los demás, viviremos igual que los demás y tenemos la bendición de tener la vida eterna. Pero la verdad, hermano, querida iglesia, creo que Dios nos llamó a más. Por la fe, Dios siempre nos va a llevar a buenos puertos. Por la fe, Dios siempre nos va a dar palabra de aliento. Por la fe, siempre nos va a guiar aún en medio de las tormentas. La fe va a guiar nuestra barca hasta el final del camino. Pero va a llegar un momento en que tu barca terrenal, esta, se va a destruir. Este cuerpo en el que nosotros andamos y estamos, se va a destruir. Porque va a quedar acá. Y ahí se acabó todo lo que teníamos para hacer. Pero nosotros vamos a llegar al lugar que Dios nos dijo que íbamos a llegar. No solo vamos a llegar a ese lugar, dice que vamos a ser recibidos. Imagínate tu entrada en el cielo. ¿Te lo imaginaste alguna vez? Algunos no quieren ni pensar, pero en serio. Imagínate tu entrada en el cielo. Sí, yo me imagino al Señor recibiéndome. Me imagino a hermanos con los que tuve la posibilidad de compartir a lo largo de mi vida. Más viejito que yo, ¿no? Pero bueno, en algún momento me encontraré con los más jóvenes, aunque viste que el tiempo en el cielo es para hablar otro día eso, ¿viste? Así que no sabes con quién te va a encontrar, con quién no, ¿no? O sea, por ahí nos encontramos todos a la vez. Pero bueno, te vas a encontrar con aquellos que van a venir a abrazarte, con aquellos que van a venir a decirte, Charlie, qué bueno verte. Gracias por esa palabra de aliento que me diste aquella vez, te van a decir. Porque en el cielo nos vamos a acordar todo. Gracias por aquella palabra de aliento que me diste aquella vez. ¿Te acordás cuando me palmeaste el hombro y me dijiste, dale, seguí adelante? Gracias por haberme presentado el mensaje que me dio la salvación y me dio la posibilidad de estar acá. Gracias por haberme aconsejado cuando mi matrimonio se estaba destruyendo. Gracias por haberme ayudado a tomar una sabia decisión en mi carrera. Gracias por haberme ayudado a salir de la cárcel. Gracias por haberme ayudado a salir de mi adicción. Gracias por haber acompañado a mi hijo cuando era chiquito y haberle guiado y haberle dado la palabra correcta. Gracias por haber estado con los adoles, con mi hijo cuando era adolescente y haberle guiado en esa etapa que estaba tan confundido y rebelde y todas esas cosas en la cabeza. ¿Te imaginas eso? Yo quiero que te lo imagines. En esta mañana yo quiero que te lo imagines para que encuentres todo el propósito que hay en este tiempo para tu vida. Y para que realmente, en el nombre de Jesús, ejercitemos nuestra fe para que eso se cumpla en nosotros. Amén. Vamos a orar.
Sí, sí. Señor, te doy gracias porque por fe soy salvo. Te doy gracias porque por fe en lo que Jesucristo hizo, que fue morir y resucitar por mí, por entender ese mensaje que un día hizo que se cayeran todas las escamas de mis ojos y de repente vi una nueva realidad espiritual y nací de nuevo. Te doy gracias porque por esa fe tan pequeña y casi que vino solamente de lo que sembraste en mi corazón, pero me impulsó a tomar una decisión, por esa fe, Señor, tan pequeña y tan sencilla, yo sé que voy a estar en tu presencia por la eternidad. Yo sé que soy salvo por la eternidad. Señor, pero también entiendo que junto con ese acto precioso de transformación, de conversión, sembraste en mi vida un propósito. Me diste un sentido mientras esté aquí en la tierra. Algo que me va a acompañar hasta el momento, Señor, en que me lleves a tu presencia. Yo no quiero pasar, Señor, estos años de mi vida sin vivir ese propósito. Señor, por eso en esta mañana quiero ejercitar mi fe con ese propósito. Quiero ponerlo por sobre todas las cosas. Quiero ponerlo en primer lugar. Y quiero comprometerme, Señor, para que aunque tenga que tomar decisiones hasta difíciles, incómodas, tenga justamente eso, la fe de que ese propósito es más importante que cualquier otra cosa mientras viva acá en la tierra. Sé que ese propósito también tiene que ver con mi experiencia, con mi forma de ser, con mi pasado, con mi historia, con las cosas duras que me tocaron vivir en la vida y Señor, por eso quiero ponerlo en tus manos y ser como Saulo, transformarme en Pablo. Y aquello que antes hacía ahora, convertirlo para bendecir la vida de otros. Señor, yo sé que en ese camino de fe yo necesito ser transformado. Que hay cosas que todavía debilitan mi fe. Que hay días que siento que voy a la deriva. Hay días que quiero tirar todo por la borda. Hay días en que el desánimo, el desaliento me hacen pensar que ya no hay ni siquiera salvación. Y te pido perdón por eso, Señor. Pero en esta mañana quiero rogarte, Señor, que transformes mi vida. O mejor dicho, la sigas transformando, porque yo ya veo cosas que transformaste. Pero sé que hay mucho más, mucho más, mucho más. Y que en ese proceso de salvación, de transformación, hay palabra tuya que ya me diste. Hay una visión de hasta dónde y qué querés alcanzar con mi vida, y también lo tomo. Hay palabra que recibí a través del mensaje, hay palabra que recibí a través de los hermanos, hay palabra que recibí en forma directa tuya a través de la Biblia. Me tomo esa palabra, Señor, en esta mañana por fe, para caminar en tu dirección. Señor,
Te doy gracias por ese proceso de transformación que estás haciendo y que vas a seguir haciendo en mí, porque sé que en la medida en que lo hagas, también se va a transformar mis circunstancias, mi entorno, mi forma de ver la vida, mi forma de caminar en fe. Y Señor, también en esta mañana quiero pedirte que el tiempo que me reste en esta vida, mientras ande en esta barca que va a ser transitoria, este cuerpo que ahora me contiene y que me hace ir a un lado o a otro lado, esa barca que es precaria, Señor, ese tabernáculo que un día, Señor, va a quedar aquí en la tierra y se va a deshacer. Yo te pido que mientras yo ande en esta barca, me permita ser de bendición para los demás. Señor, la verdad, Señor, el mejor anhelo que podemos tener como iglesia es que muchas personas se salven a través de nuestras vidas, Señor. Que muchas personas se salven. Ayúdame, Señor, a advertir a quienes están pasando por situaciones como las que yo pasé. Ayúdame, Señor, a animar a los que están desalentados, desanimados, no tienen propósito en la vida. Ayúdame a tomar autoridad, Señor, aunque muchas veces sienta que no la tengo, que no valgo, que no soy importante. Ayúdame, Señor, a salvar la vida de muchos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a salvar la vida de muchos, Señor. Que no seamos solamente una institución en un barrio, con un edificio, con gente que entra y que sale, sino que seamos una iglesia viva que pueda salvar la vida de muchas personas, Señor, que hoy están perdidas. Todo esto, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesús, quien nos va a recibir algún día, quien nos dirá, nos abrazará, nos dirá: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel mientras estuviste acá en la tierra, te voy a poner sobre cosas enormes aquí en la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre y en la autoridad de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.